Muy bien, entonces iniciemos con este importantísimo tema de la lengua inglesa y que es conocer los tiempos gramaticales de esta, todos los tiempos gramaticales. En primer lugar, ¿para qué nos sirven esos tiempos gramaticales? Bueno, nos sirven para describir la línea de tiempo de cada uno de nosotros o de las cosas, es decir, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Es decir, van a describir cuáles son las acciones que en el pasado hicimos, que estamos haciendo en el presente o que vamos a hacer en el futuro. Eso es lo que nos van a ayudar a describir los tiempos gramaticales en inglés. ¿Cuántos son? 12 tiempos divididos en 4 importantes grupos. El primero son los simples, los progresivos, los perfectos y los perfectos progresivos. Con respecto a estos 4 grupos, vamos a ver que cada uno de ellos va a tener un presente, un pasado y un futuro. ¿Ok? Va a ser muy sencillo. En total son 12. Vamos a ver los simples. Vamos a tener el presente simple, el pasado simple, el futuro simple. Con respecto a los progresivos va a ser similar. Presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo. Con respecto a los perfectos va a ser presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. Y los perfectos progresivos van a ser así: presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo, futuro perfecto progresivo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo diferenciarlos. ¿Qué es lo que describen cada uno de estos grupos? Bueno, los simples describen cosas que en el pasado, en el presente o en el futuro que pasan, que pasaron o que pasarán. Los progresivos, estos describen cosas que en el presente están pasando, que estuvieron pasando o que estarán pasando en el futuro. Si te das cuenta, la diferencia entre los simples y los progresivos es que en los progresivos uno de los verbos que menciones va a tener la terminación ando o la terminación yendo. Con respecto a los perfectos, vamos a tener que describen cosas que han pasado, ¿sí? En un lapso de tiempo han pasado, han sucedido, o que habían pasado o que habrán pasado en el futuro. Y por último, los perfectos progresivos, estos nos van a describir las cosas que han estado pasando, que habían estado pasando o que habrán estado pasando. Para que puedas dominar en tan solo 10-15 minutos de esta clase todos los tiempos gramaticales en inglés, tienes que tener presente estos 5 pasos, estos 5 consejos que te voy a mostrar a continuación y que tienen que ver con características propias de la lengua inglesa. En primer lugar, debes de saber reconocer que en inglés o en cualquier otra lengua siempre van a existir 3 tipos de enunciados básicos, ¿sí? Afirmaciones, negaciones y preguntas. La afirmación te la represento con un signo de más, la negación con un signo de menos y la pregunta con un signo de interrogación. ¿Ok? En la negación siempre va a estar presente la palabra no. Si está la palabra no, entonces es un hecho de que se trata de una negación. En las preguntas, normalmente la entonación cambia y están los signos de interrogación, que en inglés solamente se pone uno al final y por las demás son afirmaciones. Te recuerdo también que podemos hacer preguntas negativas, ¿sí? Pero en ese caso se va a tratar de una pregunta. Esto es el primer paso. Lo primero que debes de tener en mente es que existen 3 tipos de enunciados en cualquier lengua. ¿Ok? Y que cada una tiene sus propias reglas: afirmaciones, negaciones y preguntas. Número 2, y que también es tan, pero tan importante para el inglés: la tercera persona del singular. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tercera persona del singular? Bueno, te voy a dar algunos tips. De manera general, es cualquier nombre en singular, ¿sí? Cualquier nombre, es decir, ya sea el nombre de una persona, de un lugar, de un objeto, de una fruta, de lo que sea. Si está nombrando algo y está en singular, es tercera persona, ¿sí? Tercera persona del singular. O si se trata de los pronombres he, she, it, que significa él, ella, eso. Muy bien, eso es lo que tienes que tener presente, porque la tercera persona del singular, híjole, se cuece completamente aparte en el inglés, ¿sí? Tiene sus propias reglas, ¿sí? Esa tercera persona. Lo que tienes que hacer es identificarla correctamente. Número 3, los auxiliares. Tienes que tener presente que en inglés lo fundamental de esta lengua inglesa, la columna vertebral, son los auxiliares. Esos son los que hacen toda la chamba completamente. Si yo digo I smoke, dice yo fumo.
Si yo quiero decir no fumo, a fuerza necesito utilizar un auxiliar, y en este caso el auxiliar del presente, I don't smoke. ¿Sí? Si quiero negar pero en pasado, entonces utilizo el auxiliar del pasado, I didn't smoke. Yo no fumaba o no fumé, ¿ok? Como puedes darte cuenta, el verbo sigue igual, no cambiamos nada, la diferencia la hace el auxiliar. Si yo digo I won't smoke, yo es el auxiliar del futuro y dice yo no fumaré. I wouldn't smoke, yo no fumaría. Como puedes notar, el verbo en ningún momento cambió, ¿sí? Lo único que cambiamos es el auxiliar. Eso es lo único que hicimos. No fumo, no fumé, no fumaré, no fumaría, ¿ok? El auxiliar es el que hizo toda la chamba. Entonces hay que tener muy presente lo importante que es conocer los auxiliares en esta lengua inglesa. Muy bien, número 4. Número 4. Quiero que pongas especial atención a lo siguiente. Dice, yo estudio inglés en mi escuela. Estudio inglés en mi escuela. En mi escuela yo estudio inglés. En mi escuela estudio inglés. Es lo mismo pero dicho de 4 distintas formas. En inglés, para decir estas 4 cosas, solamente vamos a utilizar esta forma, este enunciado. I study English in my school. Yo estudio inglés en mi escuela. Aunque en español haya 5 o 10 formas distintas de decir lo mismo, en inglés solamente va a haber una. Ya por último, la número 5. Y ese tiene que ver con los verbos, las formas verbales en inglés. Solamente son 3, que yo las resumo en 2 palabras, prepa y papa. ¿A qué se refiere la prepa? Bueno, a esas 2 formas. Pre, la forma presente. Pa, la forma pasado. Y papa, la forma pasado participio. Solamente los verbos en inglés tienen estas 3 formas. ¿Sí? No hay ninguna otra forma. Solo estas 3. Te ejemplifico lo que te acabo de decir. Vamos a conjugar el verbo ir en español en todas sus formas, que cambia de la siguiente manera. Ir se convierte en pasado, solamente en pasado queda fui, fuimos, fue, fueron, fuiste, iba, ibas, íbamos, iban. Como puedes notar, tan solo en pasado simple el verbo ir se transformó en 9 distintas formas, ¿sí? Y que tenemos que saberlas en español utilizar correctamente con los sujetos correctos. En cambio, en inglés solamente va a haber una forma. Para decir estas 9 formas, solo vamos a utilizar la forma when. Con todos los sujetos vamos a utilizar nada más la forma when. Con respecto a los tiempos simples, presente, pasado y futuro simple, ¿qué es lo que debes saber para dominarlos? Bueno, primeramente debes saber cuáles son los auxiliares de cada uno de estos tiempos. Del presente simple te digo, para estos sujetos el que vas a utilizar o pronombres, el auxiliar que vas a utilizar es el do. Cuando es una tercera persona o los pronombres he, she, it, vas a utilizar el auxiliar does, ¿ok? Para todos los demás el do, pero cuando se trate de tercera persona, que ya te lo expliqué, o estos pronombres, vas a utilizar does. ¿Qué hay con el pasado simple? ¿Cuál es el auxiliar? Pues solamente existe uno, did, ¿ok? Para el futuro simple existen estos 3, will, would, be going to. Normalmente te recuerdo que el auxiliar will o would, cuando se contrae, que eso es muy común, queda un apóstrofe doble L, quiere decir que es will, o apóstrofe D, el would. Y el be going, que ese sí sufre algunos cambios. Te recomiendo que veas mi otro tutorial de will y be going to. Muy bien, estos son los auxiliares entonces del presente, del pasado y el futuro simple. Ahora, tienes que tener presente también 3 leyes universales de la lengua inglesa. Son tan ciertas como el aire que estás respirando. La número 1 es que cuando nosotros negamos en inglés, el auxiliar lo ponemos negativo, ¿sí? Cuando negamos el auxiliar lo vamos a poner negativo, es decir, le vamos a agregar la palabra not o la n apóstrofe t, que sería el not contraído. Número 2, la ley universal 2 dice que cuando preguntamos en inglés, el auxiliar lo vamos a colocar detrás del sujeto, ¿sí? Lo vamos a poner antes del sujeto. Esa es la otra ley universal, tan cierta, ya te dije, como el aire que estás respirando en este momento. Y número 3, vamos a utilizar mnemotecnias para que se nos facilite estos 3 tiempos. La universal es suave precoz. ¿Qué quiere decir una mnemotecnia? Una mnemotecnia no es otra cosa más que una estrategia
que ayuda a tu mente a memorizar perfectamente qué elementos debes utilizar en un enunciado y en qué orden. ¿Sí? Dos cosas, qué elementos y en qué orden. Ejemplo, la mnemotecnia suave precoz. Dos palabras que te dicen qué elementos van y en qué orden. Primero va el sujeto, después el auxiliar, después ve pre, el verbo en presente y al final los complementos. Eso es la mnemotecnia, esa es la universal. Excepto para las formas afirmativas del presente y pasado. Para la del presente sube precoz, que significa sujeto, verbo en presente, después complementos. El pasado en forma afirmativa, su mnemotecnia es sube paco, sujeto, verbo en pasado, complementos. Vamos a ver esto en contexto. Muy bien, ¿qué puedes ver? Las primeras tres parejas van a ser afirmaciones, las siguientes negaciones y por último preguntas. ¿Qué sucede con las afirmaciones en presente simple? Bueno, si te das cuenta, el verbo lo vas a poner en presente, como dice la mnemotecnia, sub, be, pre. El verbo en presente, y en pasado el verbo tiene que ir en pasado. Ya en futuro, para que el verbo esté en futuro, le tienes que aumentar el auxiliar, will. ¿Ok? Si te das cuenta, esos son los cambios que sufre el verbo. Ahora, ¿qué pasa cuando conjugas un verbo en presente simple en forma afirmativa y con una tercera persona del singular? Cuando eso pasa, vas a aumentar al verbo una S. ¿Sí? Vas a aumentar una S o una ES. La S la vas a aumentar cuando el verbo termine en una S, doble S, SH, CH o una vocal. ¿Sí? Esa es la regla de las terceras personas del singular. Ahora, ¿qué pasa con la forma negativa? Si te das cuenta, ya para negar en los tres tiempos se necesita de un auxiliar. Por supuesto que tienes que respetar el auxiliar de acuerdo al sujeto. ¿Okay? Si te das cuenta, estoy respetando el auxiliar de acuerdo al sujeto. Y para las preguntas, en los tres tiempos, ¿qué estamos haciendo? Colocando el auxiliar detrás del sujeto. ¿Sí? Lo estamos colocando detrás del sujeto. Y respetando, por supuesto, el auxiliar. Mira con tus propios ojos que el verbo, en todos estos, las afirmaciones y negaciones, el verbo no cambia. Es live, 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 live. En todos es live. Es decir, es solamente la forma del verbo en presente. De las tres que tiene, se utiliza la forma del verbo en presente. Que es decir, se sigue la mnemotecnia suave precoz. Primero el sujeto, que aquí podríamos decir que es Adrián. Después dice que el sujeto sigue el auxiliar. En este caso es una negación, el auxiliar va negativo, didn't. Y el verbo en presente. ¿Ok? Y los complementos al final. Todos estos tienen el verbo en presente. ¿Qué está haciendo la chamba? El auxiliar o los auxiliares. ¿Cómo traducimos estos tres tiempos? Bueno, el primero, ven, tú vives en la Ciudad de México, tú vivías o viviste en la Ciudad de México, tú vivirás en la Ciudad de México. Negaciones es, tú no vives en la Ciudad de México, tú no viviste en la Ciudad de México, tú no vivirás en la Ciudad de México. Preguntas, ¿vives en la Ciudad de México? Pasado, ¿viviste en la Ciudad de México? Futuro, ¿vivirás en la Ciudad de México? Y lo mismo con el sujeto de Adrian o de Adrián. ¿Okay? Así es como suena, presente, pasado, futuro. Muy bien, ahora es momento de ver los tiempos progresivos. ¿Qué debes de saber? Lo mismo que con los simples. ¿Cuáles son los auxiliares que vas a utilizar tanto en presente, pasado, como en futuro progresivo? Te presento los auxiliares del presente progresivo. Si tu sujeto es I, el auxiliar va a ser am. Si tu sujeto es you, we, they, el auxiliar que vas a utilizar es are. Ahora, si tu sujeto es una tercera persona del singular, lo que vas a utilizar es la forma o el auxiliar is. ¿Sí? Si tu sujeto es uno de estos pronombres o una tercera persona del singular, que ya te expliqué. ¿Cuáles son los auxiliares del pasado progresivo? Bueno, were cuando se trate de estos tres personas o pronombres. Y el was cuando se trate de estas o una tercera persona del singular. Esos son los dos auxiliares del pasado progresivo. Y con respecto al futuro progresivo, el auxiliar es solamente uno, will be, y ese se utiliza para todos. Nuevamente te recuerdo, acuérdate de las tres leyes universales. La primera, que cuando negamos el auxiliar lo ponemos negativo. La segunda, que cuando preguntamos el auxiliar va detrás del sujeto. Listo. Ahora, para que puedas dominar perfectamente estos tres tiempos progresivos, la mnemotecnia solamente es una, la mnemotecnia suave precoz. ¿Qué significa? Que primero vas a colocar el sujeto, después va a ir el auxiliar, ¿sí? De acuerdo al tiempo,
y a la persona, vas a utilizar un auxiliar, y posteriormente va el verbo en presente. Pero ojo aquí, como se trata de tiempos progresivos, el verbo que va en presente le tienes que aumentar la terminación ing, es decir, el ing, ¿sí? Para que puedas tener la terminación en español ando, yendo, ¿sí? Y al final vas a colocar los complementos. Entonces, de forma rapidita, ¿cómo quedaría con los mismos sujetos los enunciados con los que estamos trabajando? De esta manera. Como puedes darte cuenta, todos los enunciados siguen la mnemotecnia suave precoz. ¿Okay? Primero el sujeto, después el auxiliar, después el verbo en presente con la terminación ing, porque es un tiempo progresivo, y el complemento al final. ¿Okay? Si te das cuenta, ¿qué es lo que cambia en todo? Pues lo único que cambia es el auxiliar. Aquí es el are, acá es el were en pasado y will be acá en futuro. Es lo único. Después todo es lo mismo, todo se parece, son los mismos sujetos, los mismos verbos, todo es lo mismo. ¿Ok? Living, 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 living. Fíjate. Living, living, living. Living, living, living. ¿Ok? Todo es lo mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? Es el auxiliar. Estas son afirmaciones, estas son negaciones. ¿Qué pasa en las negaciones? El auxiliar se pone negativo, nada más. El auxiliar se pone negativo. ¿Qué hay con las preguntas? El auxiliar va detrás del sujeto. ¿Ok? Detrás del sujeto el auxiliar. Como el will be es un auxiliar compuesto por dos palabras, el que se va a poner negativo es la primera palabra, y en las preguntas la primera palabra es la que va a ir antes del sujeto. Como puedes darte cuenta, ¿cómo queda? ¿Cómo suena? Dice, tú estás viviendo en la Ciudad de México. Tú estabas viviendo en la Ciudad de México. Tú estarás viviendo en la Ciudad de México. Acá, Adrián no está viviendo en Nueva York. Adrián no estaba viviendo en Nueva York. Adrián no estará viviendo en Nueva York. Acá, ¿estás viviendo en la Ciudad de México? ¿Estabas viviendo en la Ciudad de México? ¿Estarás viviendo en la Ciudad de México? Así es como suena. ¿Okay? Y fácilmente con esto que te estoy diciendo los dominas a la perfección. El inglés es solamente saber manejar los auxiliares, nada más. De ahí en adelante todo es tan sencillo. Todo es tan sencillo. Fíjate en todos estos ejemplos que te estoy poniendo, lo único que cambia es el auxiliar, todo lo demás es lo mismo, ¿sí? No cambia de orden ni de nada, se mantiene en el mismo lugar. ¿Ok? Ahora, es momento ahora del tercer grupo, de los tiempos gramaticales en inglés perfectos. ¿Ok? Presente, pasado y futuro perfecto. Nuevamente la misma dinámica. ¿Qué debes saber? Los auxiliares inicialmente. ¿Cuáles son los auxiliares del presente perfecto? Cuando los sujetos o pronombres son estos, vas a utilizar el auxiliar have. ¿Sí? Cuando son terceras personas, cuando es una tercera persona del singular o los pronombres he, she, it, entonces vas a utilizar has. ¿Okay? Te recuerdo, para los tipos perfectos, el have va a significar haber. Porque también significa tener, sabes que have significa tener, pero cuando lo utilizas como auxiliar en los tiempos perfectos ya no significa tener, sino haber. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el auxiliar del pasado perfecto? Ahí no hay ningún problema, solamente hay uno que es had. Del futuro perfecto, ¿cuál es? Will have. ¿Ok? Ese es el auxiliar del futuro perfecto, también para todos. Entonces, nuevamente te recuerdo las tres leyes universales. Cuando negamos, el auxiliar lo ponemos negativo. Cuando preguntamos, el auxiliar va detrás del sujeto. Ahora, para estos tres tiempos, la mnemotecnia que te voy a dar para que los domines a la perfección es diferente a la anterior. Esta mnemotecnia se llama suave papacos. ¿Qué significa suave papacos? Significa qué elementos debes utilizar y en qué orden. Aquí nos dice que primero vas a utilizar el sujeto, después va a ir el auxiliar, de acuerdo al tiempo en que estés hablando, y después el verbo va a ir en papa, en la forma pasado participio, y al final los complementos. ¿Ok? Los vemos ya en contexto. Como puedes notar, los auxiliares ahí están, ¿sí? Y el verbo está en pasado participio. ¿Ok? El verbo está en pasado participio. Como se trata de un verbo regular, pues el pasado participio solamente lo hacemos agregando el n. Pero tú sabes que hay verbos irregulares y esos tienen un pasado participio específico, diferente al presente o al pasado, muchos de ellos. Entonces, eso es lo que debes de saber.
pero de ahí en adelante es esto que te acabo de decir, ¿ok? Ven, la mnemotecnia es sujeto, ¿ok? Sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio, complementos. Sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio, complementos, y así sucesivamente. O sea, sería muy repetitivo. El inglés es tan sencillo, o sea, solamente sigues esto y se acabó. ¿Cómo suena? ¿Cómo lo traducimos? Dice, tú has vivido en la Ciudad de México. Acá dice, tú habías vivido en la Ciudad de México. Acá, tú habrás vivido en la Ciudad de México. Negaciones. Tú no has vivido en la Ciudad de México. Tú no habías vivido en la Ciudad de México. Tú no habrás vivido en la Ciudad de México. Preguntas. Presente perfecto se traduciría, ¿has vivido en la Ciudad de México? Pasado perfecto, ¿habías vivido en la Ciudad de México? Futuro perfecto, ¿habrás vivido en la Ciudad de México? ¿Okay? Nuevamente, si te puedes dar cuenta, auxiliares. ¿Cómo dominas esto? Con los auxiliares y con estas tres leyes universales. Por último, los tiempos gramaticales perfectos progresivos, que son tres. ¿Ok? ¿Qué vamos a saber primero? Vamos a conocer los auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares del presente perfecto progresivo? Cuando tu sujeto es uno de estos pronombres, vas a utilizar el auxiliar have been. Cuando es una tercera persona o estos pronombres, has been. ¿Cuál es el del pasado perfecto progresivo? El auxiliar es have been, solamente es uno para todos. Y para el futuro perfecto progresivo, el auxiliar es will have been. Te recuerdo nuevamente que cuando ponemos negativo este auxiliar, como está compuesto de tres palabras, el que va a ir negativo va a ser la primera palabra, ¿okay? Igual aquí, igual acá, la primera palabra. Y en las preguntas, la primera palabra es la que va a ir antes del sujeto, ¿okay? Por las tres leyes universales. La primera, te la repito para que jamás se te olvide. Cuando negamos, el auxiliar se pone negativo. Cuando preguntamos, el auxiliar va detrás del sujeto. Para estos tres tiempos vas a nuevamente utilizar la mnemotecnia universal que te dije, que se llama suave precoz. ¿Qué significa? Yo creo que ya es para estos entonces ya la debes conocer. Sujeto, auxiliar, verbo en presente. Fíjate, aquí va el verbo en presente y los complementos al final. Pero como son progresivos, el verbo en presente, acuérdate que lleva la terminación ing. Va en la forma en presente, pero con la terminación ing. ¿Okay? Los vemos contextualizados. La primera entonces. Primero va el sujeto, después el auxiliar have been, el verbo en presente con la terminación ing y los complementos al final. Nuevamente, sujeto, auxiliar, verbo en presente con terminación ing, complementos al final. Y lo mismo con esto. ¿Qué pasa si negamos? Bueno, si negamos, el auxiliar lo ponemos negativo, la primera palabra, ¿ok? La primera palabra, y lo demás igual. Con las preguntas, el auxiliar lo ponemos detrás del sujeto, ¿ok? Detrás del sujeto, y todo lo demás es igual, las mismas palabras. Si te das cuenta, todos tienen been living in Mexico City. Been living in Mexico City. Todos tienen lo mismo. ¿Okay? Y de esa manera, ¿cómo suenan? Para que los escuches cómo suenan. Su traducción sería presente perfecto progresivo. Tú has estado viviendo en la Ciudad de México. Pasado perfecto progresivo. Tú habías estado viviendo en la Ciudad de México. Futuro perfecto progresivo. Tú habrás estado viviendo en la Ciudad de México. Negaciones. Tú no has estado viviendo en la Ciudad de México. Tú no habías estado viviendo en la Ciudad de México. Tú no habrás estado viviendo en la Ciudad de México. Preguntas. Presente. ¿Has estado viviendo en la Ciudad de México? Pasado. ¿Habías estado viviendo en la Ciudad de México? Futuro. ¿Habrás estado viviendo en la Ciudad de México? De esa manera es como suena. Muy bien, y ya para resumir esta clase, este tutorial, vamos a hacer un resumen de lo que acabas de aprender. ¿Ok? Los 12 tiempos gramaticales que existen en inglés. Recuerda que son simples, progresivos, perfectos y perfectos progresivos. Todos tienen presente, pasado y futuro. ¿Ok? Empezamos con los simples. I learned English. Aprendo inglés en presente. I learned English. Aprende inglés en pasado. I will learn English. Aprenderé inglés en futuro. Estos son los simples. Progresivos, presente. I am learning English.
estoy aprendiendo inglés. Pasado progresivo, I was learning English, estaba aprendiendo inglés. Futuro progresivo, I will be learning English, estaré aprendiendo inglés. ¿Ok? Estos son los progresivos. Perfectos, presente perfecto, I have learned English, he aprendido inglés. Pasado perfecto, I have learned English, yo había aprendido inglés. Futuro perfecto, I will have learned English, yo habré aprendido inglés. Ahora vienen los perfectos progresivos. Presente perfecto progresivo, I have been learning English, yo he estado aprendiendo inglés. Pasado perfecto progresivo, I had been learning English, yo había estado aprendiendo inglés. Futuro perfecto progresivo, I will have been learning English, yo habré estado aprendiendo inglés. Muy bien, este video lo hice a petición de mi amiga Ingrid Sánchez, que me pidió un tutorial con todos los tiempos gramaticales en inglés. Espero, amiga, haya yo podido estar a la altura de lo que esperabas. También te agradezco por tus comentarios, y para todos los suscriptores de mi canal, si hay algún tema en inglés que se les dificulte, pueden mandarme un mensaje y yo les prometo que en unos 8 o 15 días les hago el tutorial que necesiten, y espero seguirlos ayudando. Lo único que les pido es que compartan mis videos con sus redes sociales, con sus amigos, que les den like y que se suscriban a mi canal si es que lo estás viendo por primera vez. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video. Que tengan excelente día.